hermanos algunos a comprar aquí, que era como lo último. Pero menos mal que la montaña tiene una pendiente de 45 grados, por lo tanto para allá no se va a construir. Pero Santiago se está achicando y este es un sector que ya no está quedando en el cerro, sino que el cerro está avanzando con nuevas poblaciones. Así que tenemos que hacer la obra en este lugar y ustedes están contentos porque es una iglesia cálida esta, ¿o no? Amén. ¿Se los trata bien cuando vienen? Todos sonríen, ¿eh? Bueno, bienvenidos a la iglesia. Bueno, quisiéramos nosotros apoyar esta obra y estamos orando por ustedes también. Vamos a estudiar en primer lugar el libro de Malaquías. Si gusta podemos no poner la diapositiva todavía para que nos concentremos en la Biblia. Y vamos a ubicar el capítulo 1, versículo 1, en primer lugar. La palabra Malaquías, ese nombre, significa mi enviado, mi mensajero. Y en el versículo 1 de Malaquías, él hace su presentación. Y dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Cuando usted lee esta expresión, usted sabe que existen las profecías, sabe usted que Jehová es el que habla, y sabe usted que Dios siempre ha tenido un profeta, un portavoz para que transmita el mensaje. Pero aquí hay una palabra que nos llama la atención, la palabra contra. Yo traté de buscar en la Biblia, en las otras introducciones de los profetas menores, profetas mayores, y no existe la palabra contra. Como si esta profecía fuese dada contra el pueblo de Dios. Es una palabra que está allí en la Biblia, hay otras versiones, pero cuando usted empieza a leer este libro se da cuenta de que hay un Dios que está un poquito desagradado de su pueblo, y más que un poco. Quisiera leer inmediatamente el versículo 11 y 14 del capítulo 1, donde dice allí la palabra del Señor lo siguiente. El versículo 14 vamos a leer primero. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Y luego dice, porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El nombre de Dios, como dice el versículo 11, es un nombre temible entre las naciones, un nombre poderoso, y para nosotros los que creemos en Dios, Dios es el gran rey, el gran monarca del universo, el dueño de todo, el Dios que lo sabe todo, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Ese es nuestro Dios, el Dios grande. Sin embargo, a pesar de que Dios se presenta como el gran rey, los israelitas no lo consideran así. Y a veces hasta nosotros no lo consideramos así. Para nosotros puede que hayan cosas más importantes que el gran rey. Y los israelitas hacían cosas que demostraban por hechos bien tangibles de que Dios para ellos no era un gran rey. Como nos dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 1, el versículo número 7, vamos a leer allí. Ofrecéis sobre mi altar, parece que no se está escuchando, ¿está bien? Ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y luego en el versículo 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué sucedía con los israelitas? Los israelitas estaban en un periodo histórico no muy bueno.
Habían habido muchas sequías, existía mucha pobreza, la gente cuidaba mucho de las cosas, no había prosperidad, era un pueblo que estaba sufriendo, había escasez. Parecía que Dios se había olvidado de ellos, parecía que los israelitas no estaban disfrutando de la paz. Habían naciones que estaban mirando hacia Israel para eliminarlo, porque Israel siempre tuvo enemigos. Y ellos, cuando iban a hacer los sacrificios que había establecido Nehemías y Esdras, Zorobabel y también los profetas, cuando tenían que hacer un sacrificio, ellos miraban su poco ganado que tenían y decían, ¿qué animalito le llevo al Señor? Y veían el que estaba enfermo con tiña, con peste, y decían, este lo voy a llevar, total tengo que cumplir. Es mejor llevar esto que no llevar nada. Entonces decían, si llevo el que está más gordito, ese vale más plata, así que por eso pierdo la economía de mi familia y voy a llevar el que está enfermo o la perni quebrada. Y los israelitas empezaron a hacer esto. Y los sacerdotes, que también estaban mal, habían pocos, recibían el corderito enfermo y decían, bueno, por último este fiel trae un corderito, así que sacrifiquémoselo al gran rey. Entonces el Señor está disgustado con su pueblo porque no ha entendido lo que significa la adoración. Él se queja en el versículo 6, pueden leerlo ustedes allí, cómo el Señor se queja ante su pueblo. Y él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A nuestro Dios le gusta la honra. A nuestro Dios le gusta la gloria. Le gusta el reconocimiento. Y es un Dios que le gusta el amor que nosotros le podemos prodigar. Es un Dios que nosotros lo conocemos como misericordioso, paciente, grande en el perdón, grande en la paciencia. Es un Dios que no nos va a decir muchas cosas porque Él trabaja desde los cielos con el Espíritu Santo. Sin embargo, ese Dios hace un reclamo contra su pueblo y en este libro de Malaquías se repite la palabra maldición, que traté de buscar esta palabra también en la Biblia. Es una palabra que existe, así como existe la palabra bendición, existe la palabra maldición. Y esa palabra maldición se repite 7 veces en el libro, que es bastante para un libro de 4 capítulos. Y uno se hace la pregunta, ¿por qué? Y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que existe la maldición? ¿Hay maldiciones? ¿Qué significa una maldición? ¿Cómo podríamos identificarla nosotros? Y Dios le dice al pueblo, existe la maldición. Y lea usted el capítulo número 2, versículo número 2, capítulo 2 de Malaquías, verso 2, y fíjese lo que dice allí. Aparece 3 veces en ese texto la palabra maldición. Y dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Es interesante que Dios aquí menciona que hasta las bendiciones las puede volver a maldecir. Y eso a mí me muestra lo siguiente, que Dios tiene tanto poder para intervenir en la vida del mundo, en la vida de la humanidad, en la vida de la civilización, en la vida nuestra,
tiene tanto poder y tiene tantas formas que nosotros no conocemos, que Dios puede traer maldición y no se hace ningún problema. No podemos decir y descartar de que Dios no tenga la capacidad de maldecir, porque algunos dicen: a mí no me pasa nada, yo hago y deshago y no me sucede nada. Y hay gente muy soberbia que dice: yo nunca he sido religioso y mire, estoy bien. Pero Dios tiene esa capacidad. Escuché un relato de un hombre que fue multimillonario, un hombre exitoso, se consideró el hombre más exitoso de la segunda mitad del siglo XX, que ustedes conocen, el inventor de los computadores, Steve Jobs. Este hombre antes de los 60 años ya tenía cáncer, y había alguien que lo acompañaba, y él hizo un escrito y una declaración poco tiempo antes de morir, según dicen que fue la última. Y en esta declaración, en síntesis, que es bastante larga, él dice: bueno, la gente me llamaba exitoso, la gente me reverenciaba, la gente pensaba muchas cosas de mí como el hombre más extraordinario, pero él decía: aquí estoy enfermo, tengo que tener a alguien que me ayude, tengo millones de pesos, de dólares en los bancos, tengo una riqueza incalculable que ni siquiera sé cuánto tengo, pero no tengo salud, me olvidé de Dios, me olvidé de las relaciones con mis amigos, me olvidé de las relaciones con mi familia, me olvidé de todo con el simple hecho de conseguir mi objetivo, al cual le dediqué las noches y los días a pensar, y ahora me doy cuenta de que todo eso fue pura vanidad. Él menciona eso. Me doy cuenta de que nada sirvió. Me voy a morir y no voy a disfrutar nada. ¿Le parece una reacción correcta la de él, evaluando su vida? Y hay personas así, que no se dan cuenta de lo importante que hay cosas importantes en la vida que llegan más allá del éxito y del dinero y del olvido de Dios. Aquí nos dice este texto, versículo 3, nos dice el verso 2 que leímos recién: si no decidís de corazón. ¿Qué es lo que esperaba Dios de su pueblo? Esperaba decisiones de corazón, no por obligación, no por presiones, sino que el pueblo reaccionara delante del gran rey de la manera correcta. Y es eso lo que Dios espera de nosotros. Espera una decisión de corazón. Dios tiene la capacidad de maldecir, y existen las maldiciones, y nosotros las vemos en la misma Biblia. Tenemos muchas vidas que hay escritas donde aparece allí como Dios maldice. Y algunos dicen: es malo el Señor, maldice. Aquí la Biblia nos dice que la maldición nunca llega sin causa, y aunque se demora, pero llega. Pero también en la Biblia existen las bendiciones, ¿cierto? Y vamos a ir a ese punto. Y yo quisiera que ustedes buscasen allí en el capítulo 3 de Malaquías, donde dice en el versículo 7, 8, 9 y 10, y vamos a leer allí una porción grande de textos, comenzando por el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. El Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? Una buena pregunta. El verso 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Hasta allí vamos a leer. Aquí vemos nosotros a un Dios que da todas las cosas. Si a nosotros nos preguntan: ¿quién es el que nos dio la vida?, ¿qué diríamos nosotros? Tendríamos que decir: Dios es el dueño de la vida y yo existí porque Dios quiso.
Llegamos a ese concepto nosotros, ¿no? Vamos a llegar a ese concepto. ¿Quién nos dio los atributos que nosotros tenemos? Porque la vida es una, pero los atributos mentales, físicos, espirituales, emocionales, los dones personales, los talentos con los cuales el Señor nos dio, nos concedió. ¿Quién nos dio todo eso? Estamos seguros de que lo hizo el Señor. ¿Quién nos da la oportunidad para hacer cosas en la vida, para emprendimientos? ¿Quién nos da la oportunidad? Dios también la da. Nosotros que somos cristianos y que creemos en Jesucristo, sabemos que Dios es el dueño de todo y sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador, y tenemos el poder más grande del universo concentrado en la deidad, que es la Trinidad. No hay otro poder mayor. Nosotros creemos en ese poder de Dios que traspasa las edades, que traspasa los tiempos, traspasa las civilizaciones. Por lo tanto, nosotros tenemos una devoción hacia Él y sabemos que todo lo que tenemos y somos lo recibimos de Él. ¿Creemos eso también o no? ¿Usted está contento con su vida? Algunos dicen, estoy contento ahora, pero antes no estaba contento. Otros dicen, ahora no estoy contento, pero voy a estar contento después. Pero cualquiera sea la situación que nosotros tengamos o vivamos, nosotros sabemos que estamos en las manos de Dios para la adversidad y para la prosperidad. Nosotros estamos en las manos del Señor. Hay tiempos y tiempos en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, acá tenemos un pueblo que está en la pobreza. Un pueblo viviendo días difíciles. Un pueblo que se olvidó de las leyes de Dios, se olvidó de las recomendaciones del Señor, de los reglamentos, se olvidó de mirar al Mesías, se olvidó de mirar al sol de justicia, y junto con todos esos olvidos, se olvidó de que Dios era el gran proveedor universal para todas las cosas materiales que ellos tenían. Por lo tanto, ya dejó de devolver el diezmo. Algunos llevaban algún corderito enfermo, hacían su ofrenda mínima, pero ya se habían olvidado del diezmo. Y el diezmo tenía una connotación en Israel. El diezmo era como el impuesto. El Señor les entregó un país, les entregó casas que no construyeron, viñas que no plantaron. El Señor les entregó aguas, les entregó lluvia, un buen clima, les entregó muchas cosas a los israelitas y les dijo, bueno, el diezmo es el impuesto, porque yo les estoy dando todo. Por lo tanto, los israelitas se olvidaron también de eso, que Dios era el que daba la oportunidad y concedía todos los beneficios materiales que ellos podían disfrutar. Y nosotros, apreciados hermanos, estamos en un mundo materialista. ¿Está de acuerdo con eso, no? El mundo se está volviendo cada día más materialista y más secularista y postmodernista, y la gente piensa mucho en las cosas materiales. Todo está enfocado al conseguir cosas. Y todos trabajan con ese propósito. Y algunos se han olvidado de Dios. Y le hacen empeño, se levantan temprano, hacen esto, aquello, no oran. Dedican tiempo a conseguir cosas. Y no se dan cuenta de que existe una bendición. Existe una bendición que a usted no le va a significar grandes esfuerzos, le va a significar salud, y como dice el texto de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces hay gente que está enfocada solamente en lo material, pero el cristiano no. El cristiano está enfocado en lo espiritual y cree que Dios va a actuar de 1000 maneras para bendecir su vida material, pero no como en primer lugar. Primero viene Dios, y buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Usted cree eso, no? El cristiano que guarda el sábado, algunos pierden de trabajar. Ustedes están aquí tranquilos y agradecemos al Señor por este sábado, ¿cierto? Nos olvidamos de los problemas por último un rato, estamos en la iglesia aquí y estamos acá dejando de ganar.
Hay gente que trabaja afuera y dice, yo este sábado, me decía un caballero el otro día, estoy perdiendo 250.000 pesos en este día. Y cada sábado yo gano eso. Pero cuando una persona se hace cristiano, no viene con pena aquí, perdí 250. Y el otro sábado voy a perder otro tanto. No, porque sabemos que Dios nos da la tranquilidad y nos va a devolver todo aquello que hacemos para Él. Porque más importante que el dinero es la tranquilidad y es la bendición de Dios. Pero Dios no se olvida de lo material. Otro concepto importante que está aquí en Malaquías es que Dios es el que bendice. Dios nos puede bendecir incalculablemente. Y sigamos leyendo. Leamos lo que nos dice allí. Bueno, vamos a comentar un poquito el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado, dice allí, en vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios parece que no se olvida de eso. Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí hay una palabra dura. Pero nosotros no queremos recibir ninguna maldición, los israelitas tampoco. Pero Dios les dice, ustedes están recibiendo esas maldiciones y van a seguir recibiendo. Y se van a esforzar y van a buscar solución, y van a hacer esto, van a hacer aquello, se van a angustiar, se van a entristecer, pero no van a dar en el blanco. El blanco es volverse a Jehová, volverse a sus leyes, empezar a ser obediente en lo que Dios ha pedido. Conjuntamente, como lo estudiamos en la escuela sabática, aquí hubieron lindas opiniones en la escuela sabática. Opiniones de la salvación, que la salvación está primero, que la salvación es un gran todo junto con las leyes de la obediencia. Y estamos estudiando ese tema durante todo este trimestre, de la salvación por la fe. Pero los israelitas se olvidan, y nosotros debemos saber de que existen en el mundo maldiciones y que también existen bendiciones. Y Dios no nos ha llamado a recibir maldiciones. ¿Cree usted eso, no? El Señor nos ha llamado a ser benditos y a ser bendecidos. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios quería bendecir a la nación de Israel y que fuese la primera potencia mundial. Israel iba a ser el testimonio para todo el mundo. El Dios Jehová temido entre las naciones. El Dios Jehová tenía que divulgarse su obra, su carácter y su evangelio a todas las naciones. Pero tenía que partir por Israel. Y ese Israel estaba dando mal testimonio. Y eso puede ocurrir hoy día también. Que podemos estar dando mal testimonio de ese Dios. Porque Dios no quiere maldecir a nadie, quiere prosperar. A veces, como dice Pablo y como dice Santiago, tenemos que estar en diversas pruebas. Y de hecho nosotros somos probados. Y los hijos de Dios somos probados. Pasamos por diferentes circunstancias. Y Dios nos prueba en todas las áreas de la vida. Es cierto. Pero la prueba no dura mucho tiempo. Dios levanta las pruebas. Dios bendice y soluciona los problemas que tenemos, ¿o no? ¿Cuántos problemas solucionó este mes el Señor? Más de uno, ¿no? Dios está solucionando problemas siempre. Y agradecemos porque nos ayuda en la solución de nuestros propios problemas. Pero leamos ahora lo que dice el versículo número 10 en adelante hasta el versículo número 12. Aquí están las bendiciones. Y en realidad son 7. 7 bendiciones hay aquí, el número perfecto. El Señor dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.
¿Encontró las 7 bendiciones allí o no? ¿Las podemos revisar? Ya hemos leído el texto. Primera bendición, abriré las ventanas de los cielos. ¿Le gusta esa bendición o no? Que cuando usted ora, a veces parece que la oración no llega. A veces parece que el cielo se transforma en un hierro, que no pasa nada para arriba, ni entra nada, ni sale nada. Pero cuando se abren las ventanas de los cielos, es una expresión bíblica, significa que Dios está dispuesto a derramar lo que Él tiene. Cuando la ventana del cielo se abre, es porque algo bueno va a caer, ¿cierto? ¿Usted cree en esa bendición? Sí, Señor. Amén. Que la ventana del cielo se abra. Dios está dispuesto a abrir sus ventanas. Segunda bendición, derramaré sobre vosotros bendición. Dios derrama. Dios entrega bendición. Y más allá de lo que entendemos, porque Dios no es mezquino, siempre da más de lo que nosotros merecemos y de lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Amén. Y la palabra derramar significa abundancia. Cuando usted derrama es porque es abundante. Sobre vosotros bendición, ¿hasta cuándo? Hasta que sobreabunde. ¿Y existe eso, no? ¿Quiere eso el Señor? Señor, amén. ¿Quiere eso? Ahora yo quiero hablar un poquito de nuestros jóvenes, porque aquí veo bastantes jóvenes, somos todos un poquito jóvenes, pero quiero hablar de ellos, para que no nos sintamos mal algunos. Nuestros jóvenes tienen que entender este concepto en esta edad juvenil, entender quién es Dios, entender el compromiso de la vida, porque todos los jóvenes tienen aspiraciones y tienen sueños, así como los teníamos nosotros. Bueno, a esta edad todavía tenemos, pero ellos tienen sueños de progreso. Se hizo un estudio en nuestra juventud de la Iglesia Adventista. Los jóvenes adventistas tienen en su mente estudiar, tener una carrera, tener éxito, tener cosas. Nosotros tenemos un hijo que estudió también y él siempre quiso tener un auto. Y siempre decía, yo quiero salir luego de la universidad porque quiero comprarme un auto. Y siempre hasta me chocó el auto una vez. Pero tenía su aspiración. Auto. Ya cuando estaba estudiando, trabajaba y estudiaba y se juntó algo de plata. Y antes de graduarse ya tenía el auto. Con un poco de ayuda hacía. Pero tenía su blanco. Y los jóvenes adventistas son así. Tienen su blanco. Pero no, yo quiero darle un consejo aquí a los jóvenes. Ustedes no pierdan de vista lo que es Dios. Porque si Dios está con ustedes, les va a ir bien donde ustedes vayan. Amén. Amén. Si ustedes son fieles en lo que significa la espiritualidad, buscar a Dios primero, ustedes van a poder triunfar donde vayan. Van a salir adelante. Los jóvenes adventistas que no fuman, ni beben, y que descansan el sábado, y que tienen una vida ordenada, son los mejores trabajadores. Son las personas que ganan la confianza de los jefes. Son los que impregnan la confianza de las personas y tienen una influencia positiva. Y los jefes los van viendo. Y dicen, este joven no es sobrio, es equilibrado. No, yo me quedo con esto, lo van observando y al poco tiempo lo cambian de puesto. Así yo he visto un joven adventista que empezó trabajando aquí y ahora ya va en los puestos más elevados de una empresa. Y usted lo mira, ese joven, no parece mucha cosa, como decía alguien por allí, pero es un joven que tiene algo adentro. Tiene algo adentro, un carácter. Y está en un alto puesto porque es fiel. Y los jefes confían y dicen, no, este joven no me va a fallar, este joven es honrado, este joven es... Eso es lo importante. Y dentro de todo esto que estoy mencionando para los jóvenes, no se olviden de ser fieles en el diezmo y en las ofrendas. Algunos dicen, yo cuando trabaje voy a dar el diezmo. El joven debe dar el diezmo mientras estudia. Aunque el bolsillo esté bien planchadito, hay algo.
devuelve el diezmo de lo que tiene. Aprenda a ser fiel ahora que es un estudiante, ahora que no tiene, porque Dios le va a dar. A veces, pues, si usted diezma, el mismo papá le va a dar más mesada. ¿Le gustó a los papás eso, no? No le gustó. Hasta el papá le va a dar más, pero va a llegar más. Van a llegar oportunidades en los veranos, en las vacaciones, se van a abrir puertas, se van a abrir ventanas, pero el joven adventista tiene que ser fiel ahora, empezar ahora que entiende, y no decir cuando trabaje yo voy a hacer esto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sigamos con las bendiciones. Dice, reprenderé por vosotros al devorador. ¿Existen devoradores ahora, no? Sí. ¿Existen gastos impensados, no planificados? Cosas que aparecen en el camino. Pero Dios dice, yo voy a reprender al devorador. Voy a atajar todas estas cosas. ¿Es capaz Dios de hacerlo, no? Amén. ¿Es capaz el Señor de detener gastos que usted no pensaba? Claro, es poderoso. Reprenderé. Sigamos, dice allí en la bendición. Dice, no os destruirá el fruto de la vid y en el campo esta vid no será estéril. Aquí hay otra bendición, la fructificación. Que usted hace poco y Dios fructifica. ¿Puede ocurrir eso, no? Amén. Usted con la bendición de Dios no tiene que hacer grandes esfuerzos y las cosas resultan. Y esa es la fructificación. Y eso lo puede hacer Dios y Dios no tiene ningún problema en hacerlo. Para Dios no hay problema. Hay un problema que puede tener el Señor con algunos que bendice mucho, ¿eh? Porque Dios, yo he conocido personas ya en 30 años de ministerio y algunos dicen, bueno, sabe demasiado. Así uno aprende en el ministerio. Y yo he visto muchos jóvenes y hermanos que Dios los ha bendecido, pero abundantemente. He visto los dos lados. Un grupo que cuando ya tienen tantas bendiciones, muchas propiedades, mucha plata, ya dicen, ¿para qué voy a llegar a la escuela sabática? ¿Para qué voy a ir el sábado, voy a ir a otra parte a pasear? Está bien, yo sé que varios paseamos alguna vez. ¿Para qué voy a leer la Biblia tanto? ¿Para qué voy a orar? Tengo muchas cosas que hacer. Ya no necesito tanto a Dios. Y junto con sus esposas, sus familias se empiezan a distanciar porque ya tienen mucho éxito. Y yo lo he visto. Que Dios no es que esté restringiendo bendiciones, Dios quiere dar bendiciones. Pero los que las reciben, como dice aquí el texto, maldeciré las bendiciones. Y como esas personas se apartan, cuando ya tienen mucho, yo los veo que se apartan y finalmente ya no siguen en la iglesia. Y tengo una cantidad de nombres de personas que yo he conocido, que Dios los bendijo materialmente y que ahora no están en nuestra iglesia. Entonces uno piensa y dice, Dios es sabio. A veces Dios tiene que saber a quién le da la bendición, porque a lo mejor la bendición le va a hacer mal. ¿Nos pueden hacer mal las bendiciones o no? Sí. Nos pueden hacer mal, porque tenemos que tener una plataforma, un carácter, con la capacidad de recibir bendiciones sin apartarnos de las leyes del Señor. ¿Quiere eso el Señor? Quiere eso. El Señor tiene toda la capacidad. Y también he visto otros que a medida que reciben más bendiciones de Dios, siguen en la iglesia y se siguen acercando y siguen siendo líderes en la iglesia y siguen aportando a la iglesia. Y yo conocí un testimonio que voy a contar ahora, un testimonio de un hermano que hizo un pacto con Dios con su empresa. Eran 3 dueños de la empresa. Uno de esos dueños vendió su parte a muy bajo precio, porque se iba a ir de la empresa, sabía que la empresa iba para abajo. Entonces buscaron un socio reemplazante, cobraron, la persona pagó, se le pagó lo que él pidió, y este hermano de la iglesia que no diezmaba, era adventista, afligido ya más de un año por los problemas de la empresa. Él llegó a la Biblia y descubrió que era infiel en el diezmo y las ofrendas.
La aflicción lo llevó al estudio de la Biblia, la meditación, la angustia. Y dentro de la Biblia descubrió las cosas que nosotros estamos hablando aquí y muchas otras. Pero él decidió hacer un pacto con Dios. Y en ese pacto se le ocurrió decirle a su compañero que quedaba en la empresa, decirle que ya tenía el socio para venderle esa parte. Pero ese socio, para ingresar a la empresa, no iba a pagar nada. Y el compañero que no era adventista le dijo allí, pero no, tiene que pagar. ¿Cómo no va a pagar nada? Pero si no tenemos a nadie que se interese en esta empresa, si va para abajo. Y finalmente le dijo, mira, yo soy adventista, yo he sido infiel, le contó, y el socio es Dios, el que vamos a poner en la empresa. No, ¿cómo se te ocurre? Si la empresa no es para cosas espirituales. Pero tanto alegaron allí que finalmente dijo, bueno, ya démosle la oportunidad y que pase Dios a formar la tercera parte de la empresa. Hicieron el contrato, un contrato medio loco para el compañero, pero él decía, por último, si vamos a perder todos aquí. Y resulta que la empresa, desde ese momento que él empezó, a los meses ya empezó a mantener las utilidades en línea y después empezó a subir. Y se empezaron a notar las primeras utilidades. Y se repartían las utilidades, esto para ti, esto para mí y esto para Dios. ¿Y a dónde lo vas a depositar eso? Lo voy a depositar en el banco. Y él sacaba la parte de Dios. Pasó un año y la empresa se recuperó. El amigo empezó a darse cuenta de que la empresa ya tenía su precio y dijo, mejor me voy de aquí. Así que habló con su compañero adventista y le dijo, yo te vendo mi parte. Claro, te la compramos, entre Dios y yo te la compramos. ¿Cuánto pides? Y llegaron a un acuerdo y compraron la parte del compañero y ahora quedaron dos dueños. Él, ¿y quién era el otro dueño? Dios. Pero como él tenía que sacar plata para su familia, plata para la movilización, plata para la casa, plata para todo, él gastaba. Y Dios gastaba, ¿no? Dios no gastaba nada, así que toda la platita le llegaba completita. Así que la cuenta del banco se fue aumentando. Entonces él hizo un trato con el Señor. Se apartaba el diezmo de la parte de Dios, el diezmo de él, sacaba una ofrenda de él y sacaba una ofrenda de Dios para la iglesia. Y se dio cuenta que la empresa empezó a progresar, a quintuplicar sus utilidades, 10 veces las utilidades, hasta que llegó a 100 veces las utilidades. Entonces habló con su socio Dios y dijo, Señor, tenemos que construir un templo porque la asociación ha comprado un terreno en un buen lugar y los hermanos a duras penas compraron ese terreno. Y entre Dios y él pusieron para la construcción del templo $1.500.000. ¿Cómo estaba la cosa, hermano? Y construyeron un templo para 2.000 personas. El hermano sigue trabajando con Dios, dio el testimonio y el testimonio fue publicado, fue escrito, apareció en las revistas adventistas. Yo le hago la pregunta, hermano, ¿usted cree que Dios puede actuar así o no? ¿Puede el Señor hacer cosas como estas? ¿Puede el Señor darle riqueza a uno de nuestros jóvenes adventistas si va a ser fiel y va a tener una solidez en su vida espiritual que no se va a apartar del Señor? ¿Conoce el Señor quiénes van a ser fieles por muchos años? Yo le hago la pregunta a los jóvenes aquí, ¿por cuántos años va a ser adventista usted? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el año nuevo nomás o no? ¿O vamos a pasar el año nuevo? ¿O es para toda la vida? ¿Por cuántos años vamos a ser fieles? Para siempre. Y eso es lo que Dios espera, que haya una fidelidad. Hermanos, ahora vamos a proyectar y yo quisiera concluir con esto para hacer un resumen de lo que estamos hablando. Hemos visto 7 bendiciones de Dios que están relacionadas con la fidelidad en los diezmos y las ofrendas, para que nosotros vayamos pensando.
vamos a avanzar aquí. Aquí tengo escrito adelante lo que hace un pastor. Algunos dicen, no, si al pastor le conviene que demos diezmos. Eso piensan algunos, ¿eh? Gracias a Dios la iglesia adventista reparte el diezmo entre todos los pastores y tiene un sueldo para cada uno de nosotros. Y la iglesia adventista ha sido muy ordenada y es la única iglesia que hace esto en el mundo. Porque todas las otras iglesias son congregacionalistas y el pastor es el que administra los diezmos. Si la iglesia es grande, él recibe muchos diezmos. Si la iglesia es pequeña, recibe poco. En la iglesia adventista todos reciben por igual. El que es administrador recibe 3 puntos más. El que es pastor distrital recibe los puntos, y así cuando empiezan los pastores empiezan de a poco a subir puntos hasta llegar a una meta que en este momento son 105 puntos del escalafón. Entonces, el ministro puede traer una gran bendición a la iglesia y es enseñarle a practicar la fidelidad en devolver un diezmo fiel y justo. A veces los pastores no hablamos estas cosas. Y yo fui pastor en una iglesia y siempre hablaba de este tema cada 3 meses. Y habían hermanos que cuando yo hablaba de este tema, el tesorero estaba en la puerta y siempre me decía, van a salir de este tema como unas 10 personas o 15. Y siempre son los mismos. Era una iglesia de 500 asistentes. 15 no era mucho, yo decía, 15 no están. Si se va a la mitad, ahí yo me preocuparía. Pero cada vez que predicaba salían 15. O 20. Pero el tesorero me decía, cada vez que usted predica, a la otra semana los diezmos llegan, pero suben. Y suben las ofrendas. Y a veces me decían, falta plata aquí, pastor, tiene que predicar de nuevo. Un pastor puede traer una bendición a la iglesia cuando enseña la fidelidad a los miembros de la iglesia. La fidelidad en la observancia del sábado y devolver los diezmos y ofrendas significa despejar el camino para que la bendición de Dios se derrame sobre la iglesia. Volveos a mí, decía Malaquías. ¿En qué hemos de volvernos? Y ahí explica en qué hemos de volvernos. Sigamos avanzando. Yo me voy a poner por acá, mirando de reojo un poquito. Dios es el propietario, tiene derecho sobre nosotros, sobre todo lo que poseemos. Ha puesto en su mano sobre todas las cosas, tanto en los hombres como en sus posesiones. Todo le pertenece. Un concepto que hay que llegar a entender, creer y aceptar. Todo lo que recibimos y disfrutamos es el resultado de la benevolencia divina. Dios es magnánimo, dador de todo bien. Son cosas que debemos aceptar y creer. Voy a avanzar un poquito. La palabra diezmo es una palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma castellano, español, maser, que se traduce como diezmo o una 10ª parte o 10ª porción de las ganancias, de las utilidades. La palabra diezmo se registra en la Biblia 45 veces. Importante esto porque usted puede hacer una creencia, una doctrina, porque aparece muchas veces. Pero hay denominaciones cristianas que por una sola palabra de la Biblia hacen toda una doctrina. ¿Está bien eso o está mal? Hay iglesias que tienen de una sola palabra de la Biblia toda una doctrina. Y eso no está correcto, porque la Biblia tiene que sostenerse. Tiene que haber un argumento sólido. Aquí tenemos los 11 libros donde aparece la palabra diezmo. Y nosotros estudiamos Malaquías, donde aparece allí 2 veces. La palabra diezmo se registra en la Biblia y significa que es santo, sagrado, separado para Dios. Por eso que Dios reclamaba a los israelitas, vosotros me habéis robado, dice. Porque el diezmo es santo, es sagrado y es de Dios. Dios reclamaba como propiedad suya una 10ª parte de todas sus ganancias. ¿Usted cree que Dios reclama, no? Algunos dicen, no, si Dios no reclama. No me ha dicho nunca nada. Pero Dios reclama lo que es suyo. Y es bien riguroso. Porque Él está dispuesto a bendecir, pero le gustan las cosas claras. El Dios que tenemos es un Dios bien correcto. Nosotros trabajamos con Él y tenemos que cumplir las condiciones.
El diezmo es la parte que le espera. Cada individuo, cualquier cosa de una clase, sin excepciones. El diezmo es el 10%. Algo completo, totalidad, es un conjunto de 10%. El 9% es un diezmo, ¿no? El 8% es diezmo. Vamos a ver eso. Diezmar todo significa que el diezmo es completo, justo, exacto, íntegro, perfecto. Pero existen diezmos simbólicos. ¿Usted cree que en la iglesia adventista hay diezmos simbólicos, no? Que personas devuelvan una cantidad como diezmo, pero no es diezmo, sino que es como el 8%, 5, 4. Nunca. Generalmente no pasa del diezmo, ¿eh? Si alguien da un 12%, no se haga problema. El Señor no le va a decir nada. Aquí Abraham nos dice que dio diezmos de todo. Esta palabra todo, curiosamente, aparece 14 veces también relacionada con el diezmo. Que Dios tiene que insistir con una palabra adicional. Le dice a usted devuelve el diezmo, pero dice ahí devuelva todo el diezmo. Todo el diezmo. Y aparece la palabra todo. Y usted lo va a ver aquí en la Biblia. Abraham dio los diezmos de todo. Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Sigamos avanzando. El diezmo de la tierra de Jehová es. Sigamos. El sistema de los diezmos y las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? A saber, que Dios es la fuente de toda bendición. ¿Se da cuenta? La palabra diezmo está relacionada con bendición. ¿Qué es lo que quiere enseñar Dios en todas las mentes humanas? Que Dios es la fuente de toda bendición. Cuando usted devuelve el diezmo, usted devuélvalo en primer lugar para el Señor, apártelo enseguida y hágalo con alegría. Usted tráigalo con alegría, porque es para su rey, el rey del universo. Y dice, y todo diezmo de vacas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Ahí pone la palabra todo de nuevo. Porque alguno puede decir, no, yo voy a diezmar las cabritas, pero no los corderos. Puede pasar eso, ¿no? Algunos dicen, no, yo voy a diezmar de mi sueldo, pero los bonos que me llegan, me quedo calladito. De todo. Sigamos leyendo. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. Fíjese usted que Dios es el dueño y Él le da el diezmo a quien quiere. ¿Y a quién le dio los diezmos según el Antiguo Testamento? A los levitas. Yo se los he dado porque son míos. Se los he dado a los levitas. Los levitas debían devolver el diezmo. Y aquí nos dice que devolvían el diezmo de los diezmos. Ahora yo les pregunto, ¿los pastores, los que trabajan en la obra, deben diezmar? Pero también, curiosamente, yo les quiero contar una confidencia a ustedes, pero no tiene que salir de aquí, ¿eh? A los pastores nos descuentan el diezmo por planilla y firmamos para que se nos descuente el diezmo. Y nosotros estamos de acuerdo de hacerlo. Para mí ha sido una bendición. Yo digo ya diezmé, pero la iglesia nos da a nosotros algunas ayudas adicionales. Nos da una ayuda, por ejemplo, para rentar una casa. Como nosotros nos cambian cada cierto tiempo, ya me he cambiado más de 15 veces ya, y uno nunca sabe dónde se va a ir y va a tener que llegar. Entonces hay una parte que la iglesia nos da para rentar una casa y otra parte la completamos nosotros. También la iglesia nos da a nosotros una ayuda para que nuestros hijos estudien. No nos da todo, pero como no alcanza, el sueldo está estrictamente para mantener a una familia. Entonces también nos llega otra bendición. A veces nos hace algún regalo por allí, que es otra bendición. Son ayudas.
Entonces, como pastor, yo pensaba en mi ministerio que esas ayudas eran gratuitas nomás, pues eran bendiciones nomás. Y así estuve 8 años de mi ministerio recibiendo las ayudas y no diezmé ninguna. Y yo con mi señora aquí nos dábamos cuenta que todo nos salía como mal, decían que mi señora no lo voy a preguntar ahora, pero hasta que llegó el momento que nos dimos cuenta. La palabra todo significa de todo, no significa una parte. Así que llevaba 8 años. Ustedes piensan que le pude decir al Señor, Señor, de aquí para adelante voy a empezar bien. ¿Qué me respondió el Señor? El Señor respondió, me has robado 8 años de ayudas. Señor, perdóname la deuda y ahora voy a empezar bien. ¿Qué me respondió el Señor? La deuda hay que pagarla. Haz un plan para pagarla. Así que yo como que no le quería preguntar ya. Pero las deudas se pagan. ¿Y cómo la voy a pagar? Otra pregunta. Con las mismas bendiciones que te voy a dar. ¿Hace eso el Señor o no? Amén. Con la misma bendición de Dios se pagan las deudas que se le deben al Señor. Porque si Dios no le da, usted no puede pagar nada. Pero si Dios le da, usted puede pagar. Y hay que pagarlo. Un pacto con Dios de pago de las deudas del diezmo por 8 años. El Señor se manifiesta. 9 años sin auto. Para un pastor en ese tiempo habían varios sin auto, así que yo decía, hay varios que no, pero trabajaban en el ministerio igual. Pero llegó un momento que me llamó un pariente, me dijo, Lucho, para que sí me decía, ven a verme. Y ese pariente tenía una distribuidora de vehículos, de 2 marcas aquí en Santiago, más vehículos usados, y me dijo, te tengo un autito para ti. Era un tío. Y yo le dije, pero ¿cómo, tío, si hace tiempo que no lo veo? Haciéndome me dijo, y aquí está el auto, me dijo. Yo le dije, no tengo para pagarlo. ¿Cuánto vale? Valía 400.000 pesos, todavía me acuerdo el precio. ¿Cuánto tienes? Me dijo. Tengo 10.000. Me dijo, llévatelo, pero me lo vas a pagar todos los meses. ¿Cuánto me va a pagar mensual? Saqué la cuenta, 10.000 pesos mensuales. Está bien, me dijo. Así que yo, como empecé a devolver el diezmo, el Señor me fue bendiciendo, así que ya no le pagaba los 10.000, le pagaba 30.000, 25.000, y me hizo pagarle todo el auto. Cuando ya estaba casi pagado, me dice, ven para acá, te tengo otro auto. Porque se había quedado en pana. Bueno, no le hay que tener un tío, ¿eh? Hay que tener un tío. Hay que tener un tío. Pero Dios abre puertas, abre corazones y motiva a las personas. Porque para Dios no hay nada imposible de que Dios cambie las decisiones de las personas. Entonces yo noté una diferencia. La persona que es fiel al Señor, que es rigurosa, que teme al Señor, que cumple con esfuerzo, con oración, con estudio de la Biblia, con meditación, con contrición, con arrepentimiento, porque a veces cometemos muchos errores, Dios lo acepta y lo bendice. Amén. Entonces usted se da cuenta que los levitas diezmaban todo lo que recibían porque Dios les dijo, ustedes son los ministros, no tienen tierras, no tienen nada, tienen las ciudades de los levitas, pero ahora tienen que demostrar su fidelidad, porque quien trabaja con Dios tiene que cumplir y no se escapa a nadie, no hay ninguna excepción. Ningún ser humano está eximido de este mandamiento de Dios. Aquí nos dice, ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos. Vuelve a decir todos. Porque la tendencia humana, ¿cuál es nuestra tendencia? Nosotros. ¿Cuánto es lo menos que yo puedo dar? ¿Pasa eso, no? Y a veces luchamos, ¿no? Si estoy dando mucho, tiene que ser menos. Y Dios tiene que volver a decirme de todo.
Las contribuciones, esta declaración es muy importante. Hay dos declaraciones similares en el libro Patriarca y Profeta, con una diferencia de 40 páginas más o menos entre una y la otra. Dice, las contribuciones que se exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de sus rentas o entradas, incluyendo el diezmo, las ofrendas, los primogénitos, las primicias y todo lo que ellos hacían. La fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponían para tener prosperidad. ¿Se fija usted? La prosperidad está relacionada con lo espiritual, con ser fiel al Señor. Y la otra declaración nos dice allí, la misma declaración, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos para tener prosperidad. Pero había algunos que daban hasta un 33%. Los más fieles entregaban al Señor el 33% de su entrada. Ahora uno dice, bueno, es mucha exigencia, pero Dios es el que bendice. Y como para Dios no hay ningún problema bendecir una vida y abrir las ventanas de los cielos. Mientras más fiel, Dios más. Por eso que dice el texto allí, probadme ahora en esto. Y estamos autorizados para probar a Dios. A mí no me gusta mucho esa expresión, porque en realidad algunos dicen, si yo pruebo que Dios cumple, yo voy a cumplir. Pero es mejor tener fe, ¿cierto? Mejor no probar. Pero Dios aquí desafía al ser humano y le dice, pruébame, a ver si no cumplo, a ver si no te abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Allí llevaréis vuestros holocaustos en un lugar especial que el Señor ha designado. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Nuevamente aquí aparece la palabra todo. Sacarás todo el diezmo. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo, ¿se fija usted? La Biblia cómo insiste en la palabra todo relacionada con el diezmo. Y Malaquías también nos dice, traed todos vuestros diezmos al alfolí. Y hasta aquí vamos a llegar. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Apreciados hermanos, este es un tema netamente espiritual. Algunos dicen, no, este es un tema de dinero. Este es un tema netamente espiritual. Una persona que conoce a Dios, que conoce al Rey del Universo, que conoce las posibilidades que Dios tiene, la omnipotencia de Dios, es capaz de trabajar con ese Dios haciendo un pacto con Dios para vivir. Desaparece de su mente la incredulidad, porque nosotros los seres humanos somos incrédulos por naturaleza. Y a veces decimos, si yo devuelvo el diezmo, si cumplo con lo que Dios me pide, me va a faltar. ¿No pensamos eso? Y el Señor nos dice, pruébame. Y es por eso que cuando ya empezamos a probar, nos damos cuenta que aunque sea poco, usted va a darse cuenta que la plata se estira. Eso contaba una hermana de la iglesia que tiene 3 hijos ya graduados y que el esposo nos dio $1 para que estudiaran sus hijos. Y esta hermana recibía semanalmente la plata de su esposo y ella contaba el testimonio que nunca le dijo al esposo que apartaba para el diezmo. El esposo siempre pensaba que la hermana daba una ofrendita por allí nomás. Era una directora de un grupo, pero ella apartaba el diezmo, daba la ofrenda y de lo que le quedaba cubría los gastos de la casa. Y cuando llegaba fin de mes, el esposo siempre miraba y decía, ¿cómo le rinde la plata? Y a veces estaba con problemas económicos el esposo y decía, ¿quién me podrá prestar? Y adivinen qué le prestaba. La esposa. ¿Y cómo? Y pasaron los años. Sus hijos crecieron, no tenían cómo pagar la universidad, pero los 3 hijos recibieron becas. Y había una hija que recibió 3 becas para estudiar. Y todos son profesionales. Cambiaron su historia. Y la hermana después al final le contó al esposo, mira, yo te voy a contar un secreto. Yo siempre aparté el diezmo.
Y el esposo quedó totalmente admirado. Y eso lo motivó a ir a la iglesia. Lo motivó a ir a la iglesia porque se dio cuenta que el Dios que tenemos nosotros es un Dios que no falla, es un Dios que cumple y es un Dios fiel, que nunca va a detener la bendición para aquellos que cumplen las condiciones. Ahora, hermanos, yo quiero terminar este discurso, este sermón, con un llamado para ustedes. Pero este llamado tal vez no es para todos, porque hay hermanos que ya son fieles y esto solamente fue un recordativo nomás. ¿Es así o no? Es un recordativo nomás. Pero igual sirve, ¿cierto? Igual sirve. A mí me ha servido. Pero es un llamado para que nosotros hagamos este pacto de devolvernos al Señor y volver a ese Dios que es Rey del universo. El Señor conoce su historia, conoce sus problemas, conoce sus luchas, el Señor conoce su trabajo, conoce lo que nosotros recibimos, conoce nuestros gastos, nuestros problemas. Pero yo le invito a que usted pruebe al Señor y haga un pacto con Él. Si esto que usted ha visto acá le ha convencido, porque no es palabra de un hombre que se para aquí adelante, es la palabra de Jehová. Si usted creyó en la palabra de Jehová y está dispuesto a hacer este pacto con el Señor, a su manera, no le vamos a imponer lo que usted va a hablar con Dios, pero si usted quiere decirle, Señor, yo he revisado mi vida y a lo mejor no estoy siendo fiel en esto, estoy teniendo un diezmo simbólico y debo devolver, quiero yo pactar contigo, quiero empezar de nuevo, quiero que me ayudes, quiero trabajar contigo, tú eres mi socio. Si usted cree que debe hacer un arreglo en su vida, yo le invito a que me acompañe aquí adelante para que oremos por ese motivo. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Si usted cree que debe dar un paso más adelante en su fidelidad, acérquese aquí. Yo voy a orar por usted también, pero le voy a permitir a usted orar también, por usted mismo. Así que hago la invitación. Si usted quiere venir acá, venga a hacer ese pacto con el Señor. El llamado es para todos los que quieran venir. Vamos a hacer esta oración por todos ustedes y yo mismo voy a hacer la oración por mí también. Así que hago la invitación.